Me toca a mí presentar a Denise. Para los que no la conocen, Denise es una persona muy importante, no solamente en la cultura y en el pensamiento en la Argentina, sino especialmente también su influencia en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la que ha trabajado muchos años, tanto en el posgrado, en investigación. Hablábamos previamente de cómo presentarla. Bueno, todos la conocemos como epistemóloga y en realidad debería ser presentada como una de las intelectuales y pensadoras más importantes que tenemos, por lo cual les espero que puedan disfrutar de lo que diga, que seguramente será importantísimo para abrir el Congreso. Yo simplemente quería decir dos palabras previamente, ya dejarle el espacio a ella. La primera, quería darle la bienvenida y agradecer que este encuentro se realice acá en la facultad. Ya Luis, el decano, habló sobre ese tema, pero él habló desde el lugar de la institución, ¿no?, de la facultad, de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Yo quería hablar y agradecer desde otro lugar, aunque se superponga y parezca lo mismo, que es el lugar de un grupo de gente que hace muchos años, desde que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se convirtió en Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, empezó a trabajar y a pensar y a formar parte de ciertas fuerzas del pensamiento que fueron constituyendo lo que hoy podemos ya visualizar como el área de pensamiento en proyecto, área de pensamiento proyectual, un área que estuvo y está de alguna manera indeterminada todavía, pero que ya empieza a adquirir forma. Un área de pensamiento que tiene cierta autonomía, no cierta, que intenta tener autonomía en relación al área de pensamiento en ciencia, en arte, en ciencia social, y que va adquiriendo su forma propia, tratando de incluirse y bajo el amparo de la institución de la Escuela de Arquitectura y Diseño. La charla que ustedes van a escuchar se centrará sobre el pensamiento complejo. Y yo quisiera decir simplemente que para estas fuerzas instituyentes del área del proyecto, el pensamiento complejo es una herramienta indispensable para poder avanzar. Entendiendo el pensamiento complejo o lo complejo no como lo opuesto a lo simple, sino como lo opuesto a lo banal. Entendiendo el pensamiento banal, aquel pensamiento que normaliza la vida y que disciplina el deseo. Es decir, aquel pensamiento que repite automáticamente aquello que está instituido, aquello que se sabe. Construir un campo de pensamiento autónomo, nuevo, implica inevitablemente luchar contra la banalidad del pensamiento, luchar contra esas fuerzas que están defendiendo aquello que ya está instituido y ofrecerse como alternativa de trabajo y de pensamiento para aquello que está por instituirse, es decir, aquello que está naciendo, aquello que se está haciendo. Yo espero que este encuentro luche también contra esa banalidad del pensamiento que, y en particular en este momento de la historia, está inundando y tiñendo una gran cantidad de pensamiento normalizado. Bueno, los dejo con Denise y espero que la disfruten realmente. Buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo. Fue demasiado generosa la presentación, pero bueno, espero no defraudarlo. Eso va a depender de las tremendas expectativas que ustedes trajeran, más que de lo que yo sea capaz o no de hacer.
quiero agradecer especialmente a Simó de haber pensado en mí para esta apertura y en particular en la persona de Andrea Salzman, que si no fuera por su invitación, difícil sacarme de la cueva para llegar hasta estas remotas zonas de la ciudad. De verdad es un placer haber estado escuchando un rato portugués. Es una lengua que yo adoro, hice mi doctorado en la PUCI, en San Pablo, y no pensaba empezar así, pero me inspiraron las palabras de Pablo. Y voy a empezar contándoles algo que me encanta, que tiene que ver con George Steiner, que una vez dijo: entender es traducir. Y tiene mucho que ver con esto que estoy contando o que quiero compartirles de la trama de la complejidad. Entender es traducir incluso en la propia lengua, ¿no? Cuando Pablo hablaba, yo decía, yo lo diría distinto. Yo sé que pienso muy parecido a él en esto, pero lo diría distinto. Entonces traducía todo el tiempo en mi castellano, porque a mí me gusta reservar la palabra pensamiento para ya la actividad instituyente, para lo que crea, para lo que produce, para lo que es nuevo. Pensar es muy costoso, es costoso energéticamente. Cuando nosotros estamos en casa y decimos en nuestra cabeza o a nuestros amigos, tengo que ir al supermercado, sería mejor que compre la leche de esta marca, eso no es pensar. Eso podemos llamarlo raciocinar. Yo lo llamo la cháchara interna, el bla, bla, bla. Eso no es pensar. Pensar es crear, es producir. Y no es solo producir otras cosas, sino es producirme a mí misma. Cuando yo pienso, me transformo a mí misma, se crea algo en mí que no existía, ni para mí, ni para los otros. Pero también puedo usar el vocabulario que usa él. Y lo que es interesante es cómo vamos construyendo un acuerdo. Y fíjense que digo acuerdo, me entonó mucho la última compañera que habló sobre las lenguas, ¿no? Acuerdo viene de cordis, ¿no? De corazón. En portugués es recordar, lo que nosotros decimos recordar es saber de cor, saber desde el corazón. Entonces, llegar a un acuerdo no es pensar lo mismo, es pensar juntos, es vibrar en una sintonía. Y de repente podemos usar estas palabras u otras y van a ir traduciendo, ya sea que me escuchen en castellano o en portugués, de la misma manera a su propia red de saberes. Porque precisamente la forma en que sí había pensado comenzar es comentando que la trama de la complejidad puede verse como una tautología, porque la palabra complejidad viene de complexus, que quiere decir trama. Entonces, podríamos haberlo llamado, y de verdad, cuando digo pensar y pensar en sintonía y acordar, ya no me acuerdo quién le puso el título, si fue yo, fue Andrea, salió en la charla, no tengo la menor idea y tampoco me importa, porque una de las cosas que quiero cuestionar a fondo es la idea de autor. Creo que hasta que no nos atrevamos a cuestionar la idea de autor, vamos a estar en otro mundo. Y cuando empezamos a pensar, a vivir, a experimentar la trama, ya no importa. Y ya no hay, porque nunca uno hace algo solo. Todo lo que hacemos y podemos hacer es con otros, no solo con otras personas, con otros. No es lo mismo diseñar con un lápiz que con una tablet, que con una computadora, que en grabado, no es lo mismo. La materialidad es también algo que nos hace a nosotros mismos, pero vamos a ir profundizando. La idea entonces es esta trama de la trama, que de tautología, de círculo vicioso, les propongo convertirlo en círculo virtuoso.
porque es perfectamente posible pensar la trama de la trama si uno es capaz de pensar en varias dimensiones a la vez. El pensamiento humano sencillamente puede hacerlo, lo hacemos permanentemente. Uno puede tener una idea de una idea y puede pensar la trama de la trama. Entonces, la idea básica es salir de ese modelo en que nos educaron, o más que salir, primero enfocarlo para desenfocarlo y para ver qué otras cosas aparecen. Está demasiado de moda eso de salir y no hay ningún lugar a donde ir. Nos educaron como individuos, como átomos. La noción de átomo, de partícula elemental, de unidad elemental, funciona en todas las carreras, como individuo en la sociología, como átomo en la física, como fonema en la lengua. En todos lados andamos buscando esas partículas elementales que ya llevamos siglos y que nunca encontramos, pero que por decreto instituimos y después nos salimos más de esa forma que hemos creado, que al principio fue una liberación y luego fue una cárcel. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de esta idea de liberación, porque va a terminar en una cárcel. Cuando digo salir es desapegarnos de esta idea para abrir otras ideas, no para liberarnos, porque cuando nos conviene también podemos usar este modelo, porque no es nada más que eso y no es nada menos que eso. El problema es que este modelo en que nos formamos ha invisibilizado buena parte de lo que es nuestra propia experiencia humana, que no dejamos de tener, pero no podemos legitimar. Y en muchos casos ni siquiera podemos tenerla. Y es interesante, yo podría presentarlo de muchos modos, pero en este espacio me pareció lo más adecuado. Estos son unos grabados de Durero. La pintura y la pintura renacentista es bastante responsable en el nacimiento de esta forma de construcción de sentido, que no solo es analítica, sino que además es disociada. Separamos al artista del modelo, al creador de la obra, al proceso del producto, al sujeto del objeto, y separamos al hombre de la naturaleza, al cuerpo de la mente y al individuo del colectivo. Y esta es nuestra situación contemporánea. Todavía hoy vivimos disociados. Y cuando se trata de pensamiento complejo, tampoco se trata de articular. Porque si nosotros articulamos lo que ya disociamos, ¿no? A la gente le encanta la metáfora de los puentes, hay un montón de canciones divinas, juro que no voy a cantar, no teman, pero hay que crear puentes y suena, ¿no? Re New Age, y estamos encantados, pero cuando uno crea un puente, los territorios quedan igual de separados que antes, solo que uno puede cruzar por un poquito. No se trata de crear puentes. Se trata de volver a encontrarnos como partícipes pertenecientes a una trama de la que nunca hemos podido salir, pero hemos dejado de ver. Esta es la cuestión crucial. Y en relación al diseño y al diseñador, hablamos, ¿no? ¿Cómo se piensa en nuestra cultura? Supongo que todos conocen al pensador de Rodin, ¿no? Ese pensar, término que yo voy a cambiar ahora, voy a decir conocer, porque a esto lo llamaron el pensador. Pero en general, cuando uno piensa, de verdad la gran mayoría de los tiempos no está así. Así está más bien delirando un rato. Pero en general uno piensa en acción, piensa en el encuentro con los otros, con los materiales, con el producto, en la dificultad de ir generando. Del doctorado, los años que estuve aquí dando epistemología precisamente, me llevé una anécdota maravillosa. Tenía un alumno, que es un profesor de la facultad,
que además de ser profesor, él ya tenía un doctorado en historia, pero quería el título de arquitectura, ¿no? Entonces se divertía mucho, venía muy tranquilo, y además era constructor. Y me contó que cuando fue a su primera obra, ya como arquitecto, a dirigir la obra, se encuentra que los obreros están con los ladrillos mojándolos. Y les dice, ¿para qué están mojando ustedes estos ladrillos? Y los obreros lo miran como si fuera un retrasado mental y le dicen, porque si no, no pega, arquitecto. Realmente nosotros creemos que pensamos en la facultad. A veces ocurre, pocas. Nosotros estudiamos en la facultad, que no es lo mismo. Y se nota mucho en las caras de todo el mundo, porque cuando uno está pensando, el entusiasmo se siente a kilómetros. Las vibraciones atraviesan las paredes. Y cuando uno entra a aula, lo que encuentra son unas caras de aburrimiento infernales. Entonces, a mí me hubiera gustado hablar directamente de pensamiento, pero Edgar Morin le puso pensamiento complejo. Y creo que eso también le lleva a Pablo a necesitar hacer esta distinción entre complejo y banal. Porque precisamente inventamos que el pensamiento es así o así, la versión fashion moderna, ¿no? Ahora es con chiches. Pero nunca es con otros. Nunca es en el campo, siempre es en algún lugar alejado donde el diseñador, ahora se dicen los jóvenes, cranea, ¿no? Piensa dentro del cráneo, a nadie se le ocurre que se piensa con las manos, que se piensa con los pies, que se piensa con el sonido, que se piensa con la música. Yo tuve el gusto de participar en una videoconferencia con una maestría de danza en Brasil, en Bahía. Esta idea de que se piensa con la cabeza. Una vez un congreso de pueblos originarios puso un gran cartel a la entrada que decía así: los blancos deben estar locos, creen que se piensa con la cabeza, ¿no? Y hoy, como está de moda la neurociencia, ya creen que se piensa con el cerebro solamente. No, se piensa en la vida, se piensa en el encuentro, se piensa en las afecciones. Entonces, quiero que empecemos a concentrarnos en qué es esto de pensar, ¿no? ¿Qué es esto de producir? ¿Qué es crear sentido? ¿Qué es diseñar? Y es interesante, Descartes, deben recordar, dijo en algún momento, pienso, luego existo. Bueno, nuestro modo de conocimiento es repetir estos lemas. A nadie le importó nada qué quería decir el pobre tipo en el siglo XVII, qué significaba pienso. Y se los voy a leer porque son 8 verbos, como dice una amiga. Los 8 verbos. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. El problema con Descartes es que fue como un precursor de Rodin, ¿no? La idea de Descartes después Rodin la hizo materia, porque Descartes pensaba solito frente a la estufa, o él creía que estaba solito frente a la estufa, él lo cuenta, es una escena maravillosa, inventó la soledad. La modernidad, ese mundo de partículas, tiene el invento de la soledad. Una vez le pidieron a Virginia Woolf que diera una conferencia sobre las mujeres y la literatura. Como acá somos mayoría de mujeres y los hombres espero que sean feministas, en esa conferencia ella se puso a pensar, claro, ¿qué se espera cuando te piden una conferencia de las mujeres y la literatura? Que recites las 4, 5, 8, 10 o 15 que conozcas. Virginia Woolf no era de esas. Y escribió algo, dijo una conferencia que es un libro que les súper recomiendo,
que se llama Un cuarto propio. Dice, las mujeres y la literatura. ¿Qué necesita una mujer y por qué había tan pocas mujeres en la literatura? Una mujer necesita un cuarto propio, un espacio donde estar un ratito separada del tráfico vital de la casa. Pero eso no es sola. Ella dijo un cuarto propio, no soledad, como decía Descartes, porque a ninguna mujer se le ocurre la soledad, no tiene tiempo para la soledad. Te atraviesan los chicos, los llamados, los WhatsApp, el labor. No hay, olvídate. A los hombres también, pero se la creen. Entonces una de las invitaciones es para todos darnos cuenta que no hay la tal soledad. Podemos tener un cuarto propio, podemos un ratito separarnos de algunas cosas, pero en el cuarto propio hay una atmósfera, hay un lugar, hay un escritorio, hay un clima. No estamos solos, estamos entramados siempre en la naturaleza. Entonces, para empezar a ver cómo pensamos, si yo quiero compartir esto de salir de esta idea que también se da en las conferencias, ¿no? Esto de lo instituido es que los congresos sigan siendo en muchos casos, uno acá y otros allá, en vez de conversatorios, que alguna vez logré, pero una vez que lo logra al año siguiente contratan un lugar donde no se puede hacer y ya tienen la excusa. Digo, tenemos que empezar a cambiar estos modos de producir, de conversar, de compartir, para poder dar lugar a ese pensamiento. Entonces los voy a invitar a hacer un experimento. Yo ahora les voy a pasar un video. Tienen que prestar muchísima atención. Es un experimento de atención. En ese experimento de atención hay 2 equipos. Muchos lo conocen. Háganlo igual. Traté de poner una versión que tal vez no conozcan los que lo conocen, pero lo que importa no es el video, es lo que ustedes piensen y lo que seamos capaces de compartir. Dio una velocidad de esos ventiladores y los dispuso de una determinada manera, pero él es parte de ese proceso, está integrado en ese proceso. Y esas telas bailan. Las telas de verdad bailan. Yo creo que grandes diseñadores se dieron cuenta hace mucho tiempo que las telas bailan. Que son los malos diseñadores los que no se dan cuenta, ni se darán cuenta jamás. Creen que están quietas. Cuando hablo de devolver la materialidad, hablo de esto. No hay ningún diseñador de moda que pueda trabajar sin tela, sin materia, sin ambiente, sin viento, sin otros. Por eso hoy muchos estamos hablando de ecologías culturales, le dicen. A mí me gusta llamarlas ecologías cultunaturales, para que nos demos cuenta que eso que llamamos cultura viene de cultivo. Creo que casi nadie se enteró. Yo tardé años, muchos años, que la palabra cultura tenía que ver y venía de cultivo. Hacer cultura es cultivarnos mutuamente. Es crearnos en ese cultivo mutuo produciendo de un modo no banal, porque si no lo que producimos es una cultura muerta. Por eso hago la diferencia entre estudiar y pensar. Y como estoy muy contenta de que haya gente joven, nunca es el profesor el que le va a dar vida a la materia, son ustedes. El profesor apenas puede ser parte de esa autoorganización que es una clase, que es un encuentro, que es una producción. Puede ayudar ofreciendo buenos nutrientes y no estorbando el pensamiento, porque cuando los alumnos piensan son re jodidos. Empiezan a preguntar y hacen todas esas preguntas que el profesor dice, ay, es muy buena, pero lo charlamos después a fin de cuatrimestre porque está capturado por el programa. Nuestra noción de proyecto
está capturada por la noción de programa. Y la noción de programa está capturada por la noción de causalidad lineal y de plan. La autoorganización crea y produce de un modo que se llama emergente, de un modo exploratorio. Cambiamos de una estética del plan a una estética de la exploración. La exploración es una búsqueda conjunta, es un dejarse afectar por ese mundo en el que estoy y con el que me voy encontrando. Ese mundo y esa materia, yo estoy muy contenta porque pensaba que era una de las pocas chifladas y ahora por lo menos somos varias chifladas. No sé por qué, pero muchas de las que venimos trabajando en esto somos mujeres. ¿Será que habremos conseguido el cuarto propio y le queremos sacar jugo? Y realmente Jane Bennett es una pensadora norteamericana que ha hecho un libro que se llama Vibrant Matter, materia vibrante. Yo hablo de materia afectiva. Materia afectiva en el sentido que la materia afecta y es afectada. En este verbo afectar, no del cariñito, que también, ¿no? Más de uno se ha enamorado. ¿No? Yo cuando elegí, espero que les encante mi bufanda, echarpe, como lo llamen, ¿no? Digo, uno tiene un cariño, pero puede afectarse de odio, de asco. El diseñador tiene que trabajar todos los modos de la afección para encontrar y producir ese acuerdo con aquellos que van a recibir eso que crea, teniendo en cuenta esta materia vibrante, cómo me afecta y cómo afecta a otros. Y para terminar, creo que este cambio de una dinámica, de un pensamiento de la representación que está fijo en lo ya producido, que deja al sujeto separado de lo que produce, es útil cuando queremos hacer algo que ya está hecho, que está estandarizado. No estoy demonizando los modelos representativos, solo que la representación no es lo que nos dijeron que era. La representación es una presentación entre infinitas otras. No representa nada. Presenta, hace existir de un modo, y ese modo, para haber llegado a existir, solo puede haber sido creado a través de la exploración. Solo que luego, después lo congelamos, damos clase, tomamos prueba, replicamos y quedamos atrapados en un único modo de construcción. Y quedamos atrapados creyendo que estamos libres. Eso es lo peor. Lo que se trata es de no soñar con libertades imposibles. Cada metodología va a tener constricciones. No se puede hacer existir algo sin poner límites, sin generar métodos. Pero entre el método cartesiano, que es un método a priori, ¿no? Que es antes e independiente de la experiencia, y el método del poeta, que además era un epistemólogo extraordinario, aunque no lo hubieran recibido en ninguna cátedra, que es Machado. Machado dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todos conocen la poesía, pero fue un pensador de la representación y un pensador de la docencia. Tiene un libro que se llama Juan de Mairena, que recomiendo enormemente. Juan de Mairena es donde él da cuenta de los absurdos de nuestro sistema educativo y de la noción de representación. Y nos invita a esta vida activa donde podamos mover el punto de vista. Esta es una obra de Bernard Pratt, ¿no? Esta es la representación. Cuando te enchufan un lugar único
Y ahí te quedaste y dices, ay, era un tipo, no era un hombre. Y te perdiste todo lo demás. No se trata, la representación es una también y tiene su valor, pero es una entre infinitas miradas. Por eso volvemos a Heráclito, porque la complejidad no es algo nuevo, lo sabía Heráclito. Tal vez haya alguna novedad, porque el principio lo conocen todos, pero no sé si todos conocen el final. Y también las armas se evaporan en las aguas. Si uno puede dejar un ratito de lado el ego y entrar en ese mundo de autoorganización, hay otras delicias posibles en los mundos compartidos. Entre ellas, la delicia de pensar. Y termino sin haberlo preparado con algo que ya nos trajo Pablo en la presentación, esta vez de la mano de mi querida Hannah Arendt. No hay pensamientos peligrosos. El pensamiento es peligroso. Cuando queda congelado, ya murió. Hay que pasar a otra cosa. Ojalá seamos capaces. Muchas gracias. Bueno, fue una alegría, ¿no? Estuvo muy bueno. 3 o 4 cosas que anoté porque no para confrontar, sino todo lo contrario, me parece, para profundizar algunas cosas de las que comparto tanto, más que lo que se dijo, el lugar desde donde se dijo, ¿no? Denise empezó hablando de entender y traducir, y citando a Steiner, y esa misma cita me llevó a mí a pensar que traducir tiene que ver con tradición, que traducir tiene que ver con tradición, pero a su vez tiene que ver con traición, y que para pensar hay una relación y una tensión inevitable entre tradición y traición, que pensar es traicionar siempre, ¿no? Y por eso se habla del peligro de pensar, ¿no? Porque hay implícito una traición. Y que además tiene otra asociación que ya tiene que ver con el pensar, pero también con el enseñar, que es la palabra transmitir. Porque si pensar es transmitir, se reduce a algo que denunciaba Denise, que es pensar que el mundo es de una manera y no darse cuenta que el mundo no es, sino que está siendo todo el tiempo, ¿no? Esa imagen, esa imagen de la dinámica, ¿no? Del ser todo el tiempo, es algo que me parece fundamental para pensar la complejidad, ¿no? Sin eso, mejor dicho, no puede ser pensada la complejidad. La otra cosa que confirma un poco lo que pensamos en común, creo, es la idea de que el único antídoto ante la banalidad es la creación. Que no hay posibilidad de enfrentar lo banal, insisto, entiendo a lo banal como aquello que es lo normalizador de las cosas, ¿no? Esto lo vemos en el discurso político hoy. Las cosas tienen que ser normales nuevamente, ¿no? No hay ninguna otra resistencia posible frente a la normalización de la vida que la creación. Creo que Denise lo explicó maravillosamente. Y otra cosa me apareció como imagen magnífica, es una frase de Nietzsche que dice que pensar es una fiesta para los músculos. O sea que es imposible pensar con la cabeza solamente. Se piensa con el cuerpo. Si pensar consiste en construir, en conocer, ¿no? Y conocer es no solamente construir un concepto, sino abrir una sensibilidad frente al mundo, ¿no? Hacer que
que un cuerpo afectado que afecta y ser afectado. Y si eso es una base para el pensamiento proyectual, para el pensamiento de la ciudad, como es lo que estamos trabajando nosotros, bueno, pero es una forma del trabajo, mucho más es para la relación íntima del cuerpo y su indumentaria, ¿no? El cuerpo no es materia inerte, es obviamente materia sensible. Pero no solamente es materia sensible el cuerpo, es materia sensible la tela, es materia sensible el ladrillo, porque si no se moja no se pega. Es materia sensible todo aquello con lo que estamos en relación todo el tiempo. Por eso a mí me hizo acordar, supongo que ella entenderá, el origen espinociano de todo esto. Sin lugar a dudas. Vos sabés que cuando a Freud le preguntaron por qué no lo cita a Spinoza, dice, porque está en todo. Porque está en todo, exactamente. La idea de que no hay forma de conocer sin componerse con las cosas. No hay forma de conocer sin componerse con las cosas. La idea de que el sujeto y el objeto de conocimiento están separados es una utopía, es imposible. No hay forma de conocer sin componerse con las cosas. Hay una imagen muy linda de Spinoza, cuenta la historia de cómo se enseña, cuáles son los modos del conocimiento. Entonces da el ejemplo de alguien que no sabe nadar y va al mar a aprender a nadar. Se mete en el agua y lo primero que le sucede es que entre el cuerpo y el agua hay una relación hostil, ¿no? Si viene la ola me golpea, si me meto en la profundidad me ahogo. Es más, si tengo una lastimadura en la pierna, me arde. Entre el cuerpo y el agua hay una relación de hostilidad. Entonces, convoco a alguien a que me enseñe a nadar y viene un maestro que me explica cómo tengo que poner el cuerpo, que me explica la técnica de la natación, que me explica cómo tengo que respirar, cómo tengo que flotar, cómo tengo que hacer la brazada y me enseña a nadar. Pero la verdad, dice Spinoza, es que se va a producir conocimiento cuando entre mi cuerpo y el agua hay una composición. Solamente ahí se produjo el conocimiento. El maestro con su técnica podrá ayudar, pero el conocimiento se produce en la composición de ambas cosas. Y me parece que mucho de esto está dicho de mejor manera por Denise en lo que dijo, ¿no? Ahí me quedé con el tema de la atención, porque esto me parece crucial. Una de las cosas que la modernidad no soporta es la idea de tensión. Nosotros hablamos, tengo estrés. Tener estrés es tener tensión. Si no tuvieras estrés, estarías muertito. Así de fácil, ¿no? Mi formación de base es bioquímica, pero muertito mal. Lo que se entiende por muerto. Vivir es vivir en tensión. Siempre. Poca tensión, ¿no? Imagínense una pasa de uva, una uva. Si tiene poca tensión, se va a convertir en una pasa de uva. Si tiene mucha tensión, va a estallar. Hay un rango de tensión que es compatible con la vida. Crear es llevar la vida siempre a ese lugar de tensión que en teorías de la complejidad se llama el borde del caos. No pasarse de rosca, buscar ese borde del caos. La noción de tensión y el pensamiento es siempre tenso e intenso. Y uno lo siente. Uno cuando está pensando, no, la facultad está ahí, dice, tengo que hacer esta línea, y no está pensando. Pero cuando está creando, empieza a sacarse la ropa, ¿no? Pensar calienta. Es una actividad corporal total, es erótica inclusive, ¿no? La gente que está creando está en unas situaciones de las más eróticas de su vida, pero nuestra cultura teme esa tensión, ¿no? Porque es peligrosa. Y tomándolo en la docencia, yo creo que mi forma de imaginar, de desear la docencia, lo decía Borges, que también tiene cosas divinas de la traducción,
Dice, enseñar es compartir un amor. ¿No? Compartir un amor, pero compartir un amor es siempre tenso e intenso. No se ama, ¿no? Así nomás. Y la docencia es eso. Y el lugar del docente no es el de transmitir nada, sino el de inquietar un poco y si se pasa de ese caos, poner un rato el cauce que necesita para volver a inquietar. Es otro tipo de relación la que buscamos cuando estamos pensando esta trama. No sé si ustedes tienen preguntas. Me están diciendo que estamos recontra atrasados. Me encantaría decir muchas cosas, pero ni siquiera me parece que quedó espacio para preguntar, pero estoy totalmente convencido que todas estas cosas que se dijeron acá movieron sentimientos, emociones y saberes que se pueden desplegar en el transcurso de todas las jornadas. Me dice Andrea que ahora hay un pequeño café y que después nos vamos a encontrar en los lugares que estaban ya predestinados para... 11:20 comienzan las sesiones, así que damos por terminado esto y muchas gracias a Denis por todo lo que nos